Nos acompaña en este diálogo Irene Cañas Díaz, ella es la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad. Hace pocos días el ICE nos sorprendió con una conferencia de prensa donde dio información sobre su situación contable, pero sobre todo su anuncio de una mayor transparencia, su deseo de seguir comunicando a la ciudadanía cuál es la situación del instituto, sus avances, sus proyectos y además decisiones importantes como la cancelación del proyecto hidroeléctrico El Diquís, el más grande que este país ha aspirado. Muchísimas gracias, doña Irene, por acompañarnos. Muchas gracias, Irene, por la invitación. Doña Irene, la primera, y digo, es una sorpresa agradable de esas decisiones que lo toman a uno desprevenido, pero que la celebra, y es la decisión del ICE de dar información constante, según lo que usted anunció, sobre la situación financiera, sobre proyectos del instituto. Así que quisiera preguntarle primero de dónde vino esta decisión, por qué vino, y si es un golpe de timón importante para el instituto. Bueno, me gustaría tal vez irme un poquito para atrás. El sombrero que tuve anteriormente era de viceministra de Gestión Ambiental y Energía. Me tocó con ese sombrero apoyar al MINAE en todo lo que era el ingreso a la OCDE en materia de ambiente y energía. Y entonces ahí empecé yo ya a familiarizarme con cuáles son esas reglas y cuáles son los retos para entrar a la OCDE. Y lógicamente ahora, cuando me pongo este otro sombrero, empiezo a investigar qué son las normas OCDE para empresas públicas como el ICE. Y número uno está el tema de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, desde el inicio dije, bueno, tenemos que empezar a trabajar en cómo vamos a hacer esa rendición de cuentas, cómo vamos realmente a reflejarle a la ciudadanía esa transparencia. Entonces, esta conferencia de prensa del pasado viernes, ese era el objetivo, dar ese primer paso en cuanto a rendición de cuentas, en cuanto a transparencia, en el marco de las buenas prácticas de la OCDE. Bueno, y le reitero, celebramos muchísimo esa decisión de buenas prácticas de transparencia. De la información fundamental que usted dio ahí, vamos a ver una noticia que no era desconocida, que era la situación financiera del ICE, algún tipo de desequilibrio, por llamarlo de alguna forma, pero el hecho de que ustedes lo admitieran, de que el instituto lo admitiera y dijera, sí, estamos en números rojos, fue su frase. Entonces, tal vez explicarnos cuáles son los números rojos y por qué se llegó a números rojos en el instituto. Hay varias situaciones que hacen que este año en particular tenga ese estado de números rojos. Y importante, digamos, recalcar que el año pasado entró en operación el proyecto Reventazón. Eso implica que ya una vez que empieza a operar, tenemos que empezar a pagar los préstamos con los cuales desarrollamos el proyecto. Entonces eso nos aumenta una carga financiera importante. Cuando tenemos ya el plan de expansión de la generación que se trabaja para este año, se publica este año 2018, vemos que el proyecto Diquís no está para desarrollarse ni en el corto ni en el mediano plazo. ¿Eso qué implica? O sea, implica que todas las inversiones que se han hecho en investigación del proyecto Diquís deben pasarse a gasto. Esto es una norma contable, es lo que corresponde. Entonces, la carga financiera que ya tenemos del proyecto Reventazón, de otro tipo de proyectos, más el que tengamos que reportar como gasto las inversiones de toda la investigación que se hizo en el proyecto Diquís, hace que particularmente este año sea un año distinto a los demás. Incluso en materia contable se le llama un hecho relevante porque es único que sucede puntualmente por un hecho. Y en este caso, el Diquís solo se va a pasar una vez a gasto esto. Importante aclarar, Irene, que esto no implica flujos de efectivo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no es que vamos a desembolsar ese dinero en este momento. Sí, no. Usted habló de 146 millones de dólares, que fue lo que se gastó. 146 millones de dólares, que en realidad ya eso se pagó. O sea, se pagó en el pasado cada vez que se hicieron perforaciones, que se hicieron galerías, hubo que comprar terrenos para poder hacer la exploración, etcétera. Entonces, ya ese gasto se realizó en el pasado. No es un flujo de efectivo. Estamos hablando de un tema meramente contable. Importante también rescatar que de ese déficit que estamos reportando, un 45% son fluctuaciones cambiarias. Fluctuaciones cambiarias tampoco es un flujo de efectivo que yo pago ahora, sino que contablemente todos los años yo tengo que decir, bueno, de todos los préstamos que tengo, de acuerdo al tipo de cambio, tengo que estar manejando una reserva de tanto, más, menos,
para poder hacerle frente en el momento que tengo que pagar la deuda. Claro, que es lo que le está pasando a un montón de costarricenses ahora cuando empieza el dólar a subir y subir y subir. El ICE también tiene muchísimos préstamos en dólares y por eso es que la fluctuación está pesando en su contabilidad. Definitivamente, sí hemos hecho un esfuerzo por colonizar parte de la deuda, sin embargo eso no es sencillo porque también recordemos que colonizar la deuda, los préstamos en colones tienen un interés más alto. Entonces, en realidad, tener préstamos en colones, en dólares, hay que buscar ese balance, porque no siempre la ruleta va a jugar a favor nuestro. Claro. ¿Verdad? Varias consultas de lo que usted acaba de explicar. Uno, ya se gastó lo que se necesitaba gastar en su momento para investigaciones y las galerías que se construyeron ya en Buenos Aires, de Punta Arenas, etcétera. Esos fueron 146 millones de dólares, que tengamos claro, no va a las tarifas porque ya se gastó. Exactamente, no va a las tarifas. Lo que va a las tarifas es inversión ya de proyectos como, por ejemplo, Reventazón. O sea, el año pasado y el antepasado el ICE estuvo con la ARECEP analizando cuáles eran aquellos costos del proyecto Reventazón considerados inversión que sí tienen que ir a la tarifa. En el caso del DIQIS, no, o sea, eso no va a la tarifa, eso es un gasto, entonces los costarricenses no van a pagar un 5 más por lo que se hizo en DIQIS. Es importante también para los que nos van a escuchar tener claro que eso no es un caso, digamos, que se hizo mal. O sea, y eso le iba a preguntar, si uno podría decir, se perdieron 146 millones de dólares. Porque en realidad todos los proyectos requieren de investigación. Todos los proyectos requieren de hacer estudios de suelos, estudios hidrogeológicos, topográficos. Todo proyecto necesita hacer estudios. Y a mí me gusta poner el ejemplo del proyecto Pacuare y el proyecto Savegre. Fueron dos proyectos hidroeléctricos en los que se hizo mucha investigación y al final fue una decisión política que se declararon esos dos ríos libres de represas, que no se pueden desarrollar ahora esos proyectos. Eso que se invirtió, tanto en el proyecto Savegre como en el proyecto Pacuare, en su momento también tuvo que reflejarse como gasto en los estados financieros. Claro, es que lo que pasa es que son 146 millones de dólares, que sobre todo en un contexto de crisis uno dice, uy, es mucha plata. Y es inevitable hacerle esta consulta también. Durante muchos años, sobre todo en los últimos años, se le vino consultando al ICE, ¿va a seguir el DIQIS? Costaba mucho, la consulta indígena avanzó muy lentamente, ya el gobierno pasado por lo menos dejó ya todo el mecanismo para hacer la consulta, pero costaba muchísimo, hubo juicios, demandas contra el ICE por ocupar territorio indígena. De repente la demanda energética comienza a decrecer, entra Reventazón a operar, ni un solo día Reventazón desde el 16 de septiembre del 16 que comenzó a operar, ha estado, digamos, con toda su potencia, generando con toda su capacidad. Entonces uno dice, ¿por qué el ICE insistía hasta hace muy poco tiempo en que el DIQIS todavía iba? Entonces uno dice, ¿se pudo haber tomado la decisión un poquito antes? ¿Costó que el ICE diera el brazo a torcer? ¿Por qué? Hay varias razones, ¿verdad? Hay que recordar que el ICE, por ley, tiene la responsabilidad del abastecimiento de la electricidad. O sea, tiene que sí o sí garantizar que vamos a tener electricidad. ¿Qué ha pasado con la normativa en materia de electricidad? O sea, tenemos un marco jurídico que no está integrado. Entonces hemos ido haciendo parches a lo largo de la historia en materia de electricidad. Entonces tenemos la ley que crea el ICE, luego viene la ley que crea las empresas electrificadoras rurales, que son Cope Guanacaste, Copelesca, etcétera. También tenemos las municipales, SPH y JASEC. Y cuando salen estas leyes, se les da a ellos también la potestad para que desarrollen proyectos. Sin embargo, por muchos años no desarrollaron proyectos y entonces lo que han hecho a lo largo de los años es comprarle la energía al ICE. El ICE desarrolla y ellos compran la energía. Sin embargo, en los últimos años han empezado a desarrollar proyectos. Luego viene también la ley de generación privada. Entonces, en la ley de generación privada se abre para que el ICE licite y le dé oportunidad a otros generadores a desarrollar proyectos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que en varias ocasiones el ICE le dice a todas las empresas distribuidoras, dígame qué tiene usted en su planificación, qué proyectos va a desarrollar. Entonces el ICE tomaba en cuenta esos proyectos que no siempre se desarrollaron. O sea, hubo proyectos que pasaron años ahí en un escritorio sin desarrollarse. Entonces el ICE decía, bueno, yo tengo que tener un plan B. Yo tengo que tener un plan B en caso de que
las empresas distribuidoras no desarrollen lo que me dijeron que iban a desarrollar. ¿Qué pasaba también con la generación privada? La generación privada, hoy por hoy, cuando se hacen las licitaciones, no es un requisito tener viabilidad ambiental, ¿verdad? Entonces, se adjudica y ahora sí. O sea, que yo le puedo ofrecer, yo le vendo 100 megavatios de proyecto, no sé, geotérmico y resulta que no puedo. Al final no puedo. Bueno, en geotermia, bueno, no, en geotermia no, digamos que no. En hidro, en eólico, se ofrecen y después se le da un plazo de cierto tiempo para que el desarrollador tramite todo lo que tiene pendiente. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que hemos tenido proyectos de generación privada que no logran la viabilidad ambiental en el plazo que se requiere. Y tenemos que recordar que hay ciertos proyectos que tienen una resistencia a nivel de las comunidades, etcétera. Entonces, que esa viabilidad ambiental no siempre se logra en un plazo de 2 años. Entonces, ¿qué sucede? Nuevamente tenemos un ICE que tiene que tener un plan B. Un plan B por si no se desarrolla A, B, C de generación privada y de los otros generadores. Entonces, hasta hace un par de años todavía aparecía el DIQIS en el plan de expansión tomando en cuenta todas esas variables. El tema de la demanda, hemos tenido un comportamiento en que ya no crece como crecía antes, la demanda eléctrica. Hace muchísimos años, y yo recuerdo muy bien, mis primeros años de ingeniera en el ICE, se hablaba de un crecimiento de la demanda del 6% anual. O sea, que cada año crecía un 6%. Sin embargo, hay varios factores que hacen que ya eso no sea la tónica. ¿Por qué? Tenemos un país que tiene una cobertura de casi el 100%. O sea, le damos el servicio eléctrico al 99.4% de la población. O sea, estamos ya a un estándar muy, muy alto de cobertura eléctrica. Tenemos ahora un tipo de industria que llega a establecerse al país que es más de servicios. No es electrointensiva como lo era hace muchos años. Y aquí sí me gustaría aclarar que la tendencia mundial es hacia la eficiencia energética. Y los países desarrollados tienen exigencias de, bueno, usted me va a construir un aparato electrónico que es el que se va a encargar de fabricar X producto. Bueno, me lo tiene que hacer eficiente, hablando de electricidad y de consumo eléctrico. Cuando hablamos de luminarias, hace muchos años era muy lento el desarrollo, ya no, o sea, recordemos cuando teníamos las bombillas incandescentes y pasamos a los fluorescentes compactos y ahora las luces y ahora LED. Tenemos las luces LED, que las luces LED hay en todos los tamaños, colores y sabores y en precio también, y ya están a un precio accesible. Entonces, la tendencia mundial es hacia la eficiencia energética. Entonces, si combinamos el que ya tenemos un país con una cobertura que no implica un crecimiento porque le vamos a llevar electricidad a una población que no tenía, entonces eso no sucede en nuestro caso. Sumemos también los patrones de consumo de la sociedad que han cambiado. En Costa Rica ahora tenemos más hogares que cocinan con gas y hace unos 20 años la mayoría de los costarricenses cocinábamos con electricidad. Sumemos el tipo de industria que viene al país, sumemos todas las políticas en materia de eficiencia energética y que también hay que recordar que en el caso nuestro, hasta el año pasado fue que se logró oficializar el primer reglamento obligatorio de importación de refrigeradoras eficientes. Entonces, ¿qué pasa? Que la planificación, uno tiene que jugar con todas esas variables. ¿Voy a tener o no una normativa que solo permita importación de equipos eficientes? ¿Cuándo? ¿Qué tan estricta va a ser? ¿Cuánto va a ser ese cambio tecnológico? Tenemos en la línea, en la hoja de ruta, pronto vamos a tener ese tipo de reglamentos en aires acondicionados, en cocinas, en motores, en un montón. O sea, y esa realidad, doña Irene, pareciera que no va a cambiar. La tendencia es que la demanda eléctrica, si crece, va a ser muy poquito. Ajá, ahora estamos casi, creo que no llegamos al 1% anual, ¿verdad? Andamos muy... a lo mejor el crecimiento se sostiene, pero chiquitito, chiquitito. Sí, exactamente. ¿Qué va a hacer el ICE? Usted incluso cuando llegó en mayo dijo que usted venía a... ¿Cuál era la palabra? Refrescar, rejuvenecer. Vamos a reinventar el negocio eléctrico. Sí. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Vamos hacia lo que llamamos redes inteligentes. Estamos ya instalando medidores inteligentes. Eso nos va a permitir ofrecer nuevos servicios en materia de electricidad. Eso va también a renovar todo
todo el tema tarifario, la estructura tarifaria con redes inteligentes modifica radicalmente. Redes inteligentes es importante también porque como vamos también incursionando en transporte eléctrico, en vehículos eléctricos, ahora la relación entre la empresa distribuidora eléctrica y el consumidor es una relación muy distinta a la que hemos estado acostumbrados, también por el tema de generación distribuida. Entonces vamos a tener consumidores que generan parte de la electricidad que consumen, que pueden o no tener un vehículo eléctrico, que pueden o no solicitar servicios de cómo quieren manejar su electricidad de una manera más eficiente en el hogar. Vamos a tener igual industrias que van a pedirnos, bueno, ahora con todo el tema de medidores inteligentes y una nueva estructura tarifaria, yo quiero que me den el servicio para poder manejar mi carga eléctrica de una manera más eficiente. Entonces estamos hablando de una nueva era completamente distinta, que no solo es el ICE, esto está sucediendo a nivel mundial con todas las empresas eléctricas. Ahora tenemos espacios en donde nos sentamos las diferentes empresas a nivel mundial, cuáles son esos retos, cómo los vamos a vencer, qué le vamos a ofrecer a nuestros clientes que le den un valor agregado. Y otro tema importante que yo veo una gran ventaja en el ICE es el hecho de tener dos negocios que en este momento son fundamentales, telecomunicaciones y electricidad. Porque lo que viene ahora, en la famosa era digital, se nos unen estos dos grandes temas, electricidad y telecomunicaciones. Y cuando leo los comentarios de la gente a partir de la conferencia de prensa y veo que la gente está como temerosa, ¿qué va a pasar con el ICE? O sea, lo que va a pasar con el ICE es que vamos a tener un ICE renovado totalmente, haciendo cosas nuevas, brindando nuevos servicios a toda la ciudadanía, y veo más bien un ICE muy fortalecido y siendo siempre, digamos, que el pionero en apoyar al país en el desarrollo sostenible. Cuando usted habla, por ejemplo, de redes inteligentes, de este tipo de planes, de darle el servicio a los propietarios de vehículos eléctricos, ¿por qué no al tren eléctrico, verdad? Que esperemos que esté en unos años? O sea, esos son planes que ya se están ejecutando, son proyectos que ya están, ya se están... Sí, son proyectos que ya tenemos equipos de trabajo que están 24/7 trabajando en el desarrollo de esos proyectos, en el tren eléctrico de pasajeros, en el tren de carga. Son proyectos que estamos desarrollando en conjunto con Incoferi. Y aquí también es importante recalcar, o sea, el ICE es uno más en un engranaje del desarrollo del país. Y aquí estamos sentados hombro con hombro trabajando en desarrollar proyectos que son necesarios para el país. Todo lo que sea transporte eléctrico que nos permita reducir huella de carbono, que nos permita mejorar la calidad del aire, que le permita a la población poder trasladarse de un lugar a otro con un medio de transporte menos contaminante, ahí es en donde estamos sentados trabajando hombro con otras instituciones del Estado. Un proyecto que a mí me encanta y que yo reconozco que heredé y que lo heredé ya muy avanzado es el proyecto EDUS, que es el expediente digital único de salud. Ese es un proyecto que era súper necesario para el país. Y que el ICE estuvo detrás de toda la instalación de los sistemas, ¿verdad? Del desarrollo del software, de la instalación de los sistemas, y ahí también es un ejemplo muy bueno de alianzas público-privadas, porque el ICE lo desarrolló. Un negocio, ¿verdad? Sí, el ICE lo desarrolló junto a empresas privadas, pequeñas, medianas. Entonces, ese es el nuevo ICE, un ICE más dinámico, más abierto a trabajar en este tipo de alianzas, aportando en diferentes sectores de la economía. Pero algo interesante, usted dijo que usted quería que el ICE siguiera trabajando en su, ¿cómo decirlo?, beta natural. O sea, construcción de obra pública, que ha sido un pulso que sostuvo la administración pasada. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Usted va a seguir en ese pulso? Ese ha sido todo un pulso, ¿verdad? Ese ha sido todo un pulso, y yo siempre trato de ser lo más transparente posible en decir, el ICE tiene capacidad de desarrollar obra pública, la tiene técnicamente. Y eso nadie lo ha negado. Y lo importante es que el ICE está a la disposición de desarrollarla cuando se requiera y cuando sea necesario. Yo estoy totalmente segura de que hay espacio para todos, para el sector privado, para el sector público. No siempre el ICE va a ser la mejor opción. Sin embargo, hay momentos en la que es la única opción. Entonces, cuando nos ponemos a ver proyectos estratégicos como era ayudar al Hospital de Niños a reparar todos los problemas para que dejara de inundarse,
el sótano. Entonces ahí pues entró el ICE de manera rápida, por medio de un convenio, a poder colaborar y reparar todo lo que requería el Hospital de Niños. El trabajo que estamos haciendo en el Teatro Nacional, con lograr que se cumpla con el código eléctrico y que se pueda seguir asegurando contra incendios y etcétera, era un trabajo que era urgente y es un trabajo en materia de electricidad eléctrica que el ICE podía aportar. Para mí, el concepto de obra pública es muy amplio. Es muy amplio. Es muy amplio. Entonces, considero que el ICE va a estar ahí, disponible, cuando se requiera. Pero no va a ser un pleito, digamos, que usted se va a echar para una reforma legal para que se le permita al ICE concursar por obra pública. No es en este momento el pleito, no lo es. O sea, hay otros temas prioritarios más importantes en los que nos estamos enfocando ahora. Esa renovación, esa reinvención necesita de mucha energía para lograrse y para que en un corto plazo tengamos esos nuevos servicios y esos nuevos negocios a disposición del país. Ahora, volviendo al tema de números rojos, ¿qué plazos se dan ustedes para salir como de este bache contable? En este momento hay un equipo de gente poniendo una hoja de ruta con diferentes opciones, porque como todo en la vida hay diferentes caminos. Y estamos en este momento definiendo cuáles van a ser esos caminos, y yo no me atrevería a dar un plazo, porque si yo doy un plazo ahora, sí, después lo vamos a me van reclamar decir después. Y hasta que yo no tenga ese panorama completo de cuáles van a ser esas medidas, que ese panorama y esas medidas espero tenerlas antes de que finalice este año, para ya arrancar el 2019 aplicando todas esas medidas, y entonces hasta ese entonces podré yo tener la certeza de decir 1 año, 2 años, cuál va a ser ese plazo para que podamos decir estamos ya en un nivel estable financieramente y estamos también en un nivel, que eso es importante, normal en el tipo de industria, porque en el caso de electricidad esa capacidad de endeudamiento es normal para el tipo de industria, porque un proyecto geotérmico de 50 megas, un proyecto hidroeléctrico de 150 megas, requiere de una inversión importante. Entonces, no es lo mismo el nivel de endeudamiento que puede tener el sector eléctrico que el que pueda tener el sector de telecomunicaciones. Telecomunicaciones es un negocio más dinámico, más cambiante, pero las inversiones no son tan altas. El nivel de endeudamiento permitido para el ICE, pero hablando como grupo, es del 45% de sus activos. Sí. Y están en el 41%. Estamos en el 41%. Hace poco tiempo se nos informó, el ICE sí comunicó que estaba por lo menos paralizando a corto y mediano plazo todos sus proyectos. Entonces debe considerar que no vamos a ver en este y posiblemente el próximo año ningún otro proyecto que implique endeudamiento. No, justamente, ¿qué ha pasado en estos años? Que las empresas distribuidoras sí desarrollaron proyectos, desarrollaron eólicos, eléctricos y solares en generación privada. Solo el año pasado ingresaron casi 200 megas de energía eólica, más otros hidro pequeños. Entonces tenemos un reventazón, más lo que la generación privada adicionó, más las empresas distribuidoras. Entonces podríamos decir que por los próximos 8 o 10 años no es necesario desarrollos grandes de energía. La gente puede estar tranquila, la electricidad no les va a faltar. No va a faltar la electricidad. Es importante también, o sea, cuando algunos dicen, pero es que eso fue mala planificación, hay demasiada electricidad, hay que recordar que ese galardón del cual nos sentimos muy orgullosos de tener una matriz prácticamente 100% renovable, tiene sus pros y sus contras, en el sentido de que yo no siempre tengo agua, no siempre tengo viento y no siempre tengo sol. Y la biomasa es también estacional, o sea, solo la tengo en unos meses del año. Entonces, la capacidad instalada que tenemos hoy por hoy no está al 100% siempre. Entonces, yo siempre digo que mayo es el mes crítico. ¿Por qué? Porque en mayo ya terminó la zafra de la caña, entonces ya no tengo biomasa. En mayo ya bajó los vientos, ya no tengo la misma cantidad de vientos. No ha empezado a llover mucho, entonces mayo es el mes crítico.
donde ya no tengo la cantidad de eólicas funcionando, no tengo ya los 40 megas de biomasa y no tengo toda la capacidad hídrica. Cuando prenden la térmica. Exactamente, entonces este año tuvimos que prender en varias ocasiones plantas térmicas y justamente fue en ese periodo donde estamos saliendo de la época seca, estamos entrando en la época lluviosa, los vientos bajan. Entonces es importante también saber que esa combinación se tiene que hacer muy bien hecha y se tiene que saber el respaldo que yo requiero para cuando se me apaga el viento, a dónde entro a operar. Cuando me llega una nube y me tapa las plantas solares, ¿qué tengo que prender? Entonces es importante saber que hay que tomar en cuenta que esa capacidad instalada que tenemos hoy, que ronda más de los 3.000 megawatts, no siempre está disponible. Bueno, dicen que Arenal está hasta el tope, entonces digamos que tenemos agua para el próximo verano. Sí, sin embargo sabemos que vamos a entrar en el fenómeno del Niño, en donde vamos a tener un verano más seco de lo acostumbrado y probablemente más largo. Bueno, ese es el otro factor. Sí. Doña Irene, vamos a tener seguridad, electricidad, eso no hay duda. Sí. ¿Qué va a pasar con tarifas? ¿Podemos ver algún efecto en tarifas, tanto de la situación, digamos, financiera del ICE en este momento, como la decisión de no tener proyectos a mediano y corto plazo? Aquí voy a aprovechar para aclarar un tema en relación a las tarifas. Porque además es un reclamo fortísimo de los industriales, sí, ¿verdad? Es un reclamo fuertísimo de los industriales. Si vemos la gráfica de cómo se han comportado las tarifas en los últimos años, en realidad no hemos llegado al precio que teníamos a inicios del 2014. Estamos mucho más abajo de a inicios del 2014. Sin embargo, por cuestión de la metodología tarifaria que la ARECEP tiene en este momento vigente, el ICE todos los años va y le dice a la ARECEP, vea, el próximo año yo voy a necesitar tanta cantidad de dinero para pagarle a generadores privados, tanta cantidad de dinero por si tengo que importar energía de la región y tanta cantidad de dinero por si tengo que generar con combustibles fósiles. Comprar búnker o comprar Entonces diésel. el ICE como que hace un presupuesto, se lo envía a la ARECEP lo analiza y la ARECEP decide qué aprueba y qué no aprueba. Entonces, ¿qué sucedió el año pasado? El año pasado el ICE se acercó y le dijo a la ARECEP, vea, yo voy a necesitar pagar tanto de generación privada porque tengo nuevos generadores a los que les toque pagar, tengo que tanto en importaciones y tanto en generación. La ARECEP no aprobó la totalidad. Entonces, la metodología lo que dice es que ya finalizando el año, el ICE presenta lo que llaman una liquidación. Y una liquidación es, bueno, esto fue lo que gasté pagándole a privados, esto fue lo que gasté en importaciones y esto fue lo que gasté en generación térmica. Entonces, lo que el ICE presentó hace unos días no es una solicitud de aumento tarifario, sino es esto lo que realmente gasté y me lo tiene que reconocer. Entonces, eso es lo que la ARECEP llama una liquidación. Entonces, están a la espera de... Estamos a la espera de que la ARECEP diga, sí, tiene razón. Pero si lo reconoce va a pegar en las tarifas, evidentemente. Sí, pero es muy, muy poco en realidad, porque la ARECEP sí aprobó una parte, pero no la totalidad. Entonces, hemos estado en conversaciones con ARECEP, bueno, ¿cómo realmente le explicamos a los costarricenses qué es lo que pasa y cómo funciona, ¿verdad? Porque al final el ICE siempre sale como el malo de la película, ¿verdad? Cuando en realidad, si tenemos más generación privada, hay que pagar esa generación privada, es un contrato y está establecido por ley. Cuando nosotros importamos electricidad es porque es más barato importarla que generar con nuestras plantas térmicas. Entonces ahí estamos generándole un ahorro a los costarricenses. Igual, la generación térmica en este año fue necesaria porque estábamos reparando el vertedero de Reventazón. ¿Qué se espera el próximo año? El próximo año estamos tomando todas las previsiones para que tengamos que generar con térmico muy, muy poco. Veremos cómo nos trata el clima, porque pero al ustedes final... prevén entonces cierta estabilidad tarifaria, sí, que no haya picos, que la gente no lo vaya a sentir mucho. Esperamos que, o sea, habrá lo que se llama este tipo de liquidaciones y todavía tenemos que afinar algunos de los costos de Reventazón. De Reventazón todavía estamos analizando algunas de las inversiones que deben ser reconocidas, sin embargo, ahí sí hay un margen de ver cómo se balancean de manera que no tenga un impacto en los consumidores. Una última consulta, planilla.
se le criticaba al ICE que tenía una planilla no tanto grande como cara. Incluso hubo denuncias importantes de que había trabajadores en puestos que no eran de jefatura, pero que seguían recibiendo salarios como jefatura. El ICE ha tomado medidas, eso lo sabemos, ha ido tratando de achicar, adelgazar su planilla, hubo planes de movilidad laboral. Sí, ¿Cómo estamos ahora? Hemos hecho muchos esfuerzos y se han hecho también, o sea, desde la administración pasada se empezaron a tomar varias medidas, se creó lo que llamamos la planilla global, que la planilla global es equivalente a un salario único. Entonces, las nuevas personas que entran a laborar al ICE entran bajo esta planilla de salario único, entonces se rebajan muchos de los pluses, entonces ya tenemos un salario que no es comparable, digamos, a la planilla normal. Sí es importante recalcar que a lo largo de los años se han promovido algunas movilidades laborales en donde funcionarios han salido de la institución, pero yo diría que lo que más ha impactado en este año ha sido el rumor de que la cesantía iba a bajar de 20 años a 12. Eso hizo que más de 400 funcionarios se acogieran a la jubilación. Entonces hemos tenido la salida de más de 400 funcionarios y se prevé que en lo que resta del año van a salir más, porque tenemos una población que ya está con todas las condiciones para acogerse a la jubilación. Y lo que tenga que reponerse de puestos estratégicos, estamos promoviendo primero una movilidad horizontal y ya como última opción contratar, pero se contrataría bajo esta nueva modalidad de planilla de salario global. Entonces sí hemos hecho grandes esfuerzos por reducir. Importante aclarar que cuando se habla de que nuestra clase ejecutiva creció, en realidad la clase ejecutiva no creció en ese sentido, sino que bajo las normas NIF, normas contables internacionales. Exactamente, con las normas contables internacionales, ellos tienen una clasificación de quiénes tienen que estar en este grupo de clase ejecutiva. Entonces, ¿qué sucedía? Que antes el ICE reportaba gerentes y directores como clase ejecutiva. Entonces, al final tenemos el mismo nivel de salario, solo que antes de normas NIF teníamos una capa de ejecutivos y con normas NIF nos dicen que tenemos que llegar hasta nivel 1. Entonces ahí van otras jefaturas y otros directores. Se dice que es meramente nominal, por decirlo así. Es meramente nominal, estamos pagando exactamente lo mismo, solo que ahora esta columnita de ejecutivos se me hace más grande porque tengo que meter a otros que no tenía considerados como clase ejecutiva, pero no le estamos pagando un 5 más a nadie. Se congelaron los ascensos desde hace varios años, que ese ha sido un reclamo que tengo de muchísimos funcionarios que ya terminaron sus estudios, que ya tienen una licenciatura o que ya son ingenieros y que se ha congelado todos esos ascensos como parte de la política de restringir el gasto. Y de este esfuerzo también de abaratar los costos de la institución, sí, para seguir sobreviviendo. Exactamente. Doña Irene, celebramos enormemente su presencia aquí y también la decisión esta de ser más transparentes, de facilitar la comunicación y dejarnos conocer al ICE, que es una institución que este país quiere. Así que muchísimas gracias. Es un placer para mí y también reafirmar que el ICE es una institución que queremos muchísimo y que pues yo estoy ahí con la camiseta puesta justamente porque estimo muchísimo a la institución y quiero muchísimos años más para el ICE. Muchas gracias, doña Irene. Gracias.